celebramos. Otra cosa es el calendario, donde le ponemos en qué fecha la vamos a celebrar. Son dos cosas diferentes. Para este ilustrativo lo consultan después. Sacrosanctum Concilium, el apéndice sobre el calendario. Ahí queda perfectamente claro. Entonces, relación con piedad popular. Estamos en esta cuestión interdisciplinaria. Cuando en el rosario hablamos de misterios gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos, si no entendemos esto, no entendemos nada. Misterio es el plan de Dios trazado desde antiguo, realizado en Cristo, que se está realizando principalmente en su pasión, muerte y resurrección, pero en realidad en toda su vida. Por lo tanto, cada vez que nosotros celebramos cada uno de esos misterios, el misterio se está actuando aquí y ahora. Por eso, la Navidad es un misterio, la Pascua es un misterio, etc. Ese es el año litúrgico. El mismo misterio de Cristo que se está actuando en la coordenada del espacio, del tiempo, perdón. Presencia de Cristo presente en su iglesia. Y el que me gustaría un poquito más desarrollar, porque es la que es más síntesis propia, no invención, pero la síntesis sí es más propia. Van a batallar en encontrarlo, el discurso, como lo voy a hacer con esta secuencia, porque es más bien ya lo que les sea fruto de una síntesis personal. El culto en el cuerpo de Cristo. Entender lo que hacemos en la celebración litúrgica, que es Sacrosanctum Concilium, la llama en el número 7 precisamente el culto público íntegro. Esta palabra culto a veces nos hace ruido, ¿verdad? Pensemos en el Antiguo Testamento, tenemos siempre toda la anticipación tipológica en la misma escritura. El pueblo de Israel le ofrecía a Dios un culto, que su punto culminante a partir de la Pascua hebrea era el holocausto. ¿Qué se ofrecía en el holocausto? Yo sé que estamos después de la comida, los agarré con la hora de la siesta. La ofrenda del holocausto era un cordero. El pueblo de Israel era un pueblo de pastores. ¿Saben qué es un cordero, verdad? Borrego, oveja, cordero. La cría del borrego y de la oveja, en torno a un año de edad. La cría. Entonces, para que llegara a haber corderos, el pastor tenía, como diría el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, por verdes praderas me hace reposar y hacia verdes praderas me conduce para reparar mis fuerzas. Esto el pastor no lo hacía en el redil. Esto el pastor lo tenía que hacer llevando a su rebaño por los montes. Ahí es donde se le podía perder una oveja, ahí es donde había que estar atento al lobo. El pastor entonces tenía que estar al pendiente de su rebaño todos los días, todo el día. Por lo tanto, cuando finalmente llegaban los corderos y el pastor ofrece el primogénito, el que no tiene mancha, la cría perfecta, ¿qué está ofreciendo? Toda su vida. Porque para que haya llegado a ese punto es que él tuvo que haber estado cuidando de su rebaño absolutamente toda su vida. El cordero es el signo sensible, no es el contenido. Dios no quería corderos, es el signo sensible del pueblo que reconoce la acción de Dios y le ofrece su vida. De hecho, el pastor israelita sabía que si bien él ponía todo su empeño, es Dios quien manda la lluvia a la tierra, que hace que los terrones queden mullidos, que entonces, sin que el hombre sepa cómo, la semilla germina, crecen los tallos, en los tallos las hojas y en las hojas las espigas. Que es Dios entonces que manda la lluvia a la tierra. Que entonces, no importa cuánto hubiera trabajado,
Si Dios no da su bendición, la lluvia, pero la bendición también a la fecundidad de la tierra, la bendición también a la fecundidad de los animales, su trabajo estaría en blanco. Por eso el Cordero se vuelve la síntesis de toda la vida del pastor, pero aprovechando el don de la bendición de Dios. El pastor toma lo que Dios le ha dado, lo sabe aprovechar, lo hace fructificar y el fruto lo presenta como acción de gracias. Bendito seas tú, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Dios no vino a abolir la ley ni los profetas, vino a darles plenitud. El cordero era el signo sensible. El problema es que el pueblo había pensado que era el contenido. Entonces, si tengo un cordero enfermo que se va a morir, pues le ofrezco a Dios el cordero enfermo y mato 2 pájaros de un tiro, porque en lugar de matar 2 corderos, mato el que ya de todos modos iba a morir. Y es donde Dios le dice al pueblo: ¿sabes qué? Cuando tú ofreces tus sacrificios, yo volteo la cabeza, me dan asco, no los quiero ver. ¿Piensas que yo como carne, su sangre? ¿Qué no es mío todo lo que hay en los campos? Aprende lo que quiere decir misericordia quiero, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta es la situación del pueblo de Israel. Cuando llegamos con el Señor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10, si no soy testigo de Jehová. Cristo al entrar al mundo dijo: ofrendas, holocaustos, víctimas para el sacrificio no quisiste, por eso me has dado un cuerpo. Por eso he aquí, oh Dios, que vengo a cumplir tu voluntad. El tema es completamente sacrificial, propio de la carta a los Hebreos. Jesús está ofreciendo su propia vida para cumplir la voluntad de Dios. Está haciendo una síntesis, pero que no los pierdan los brincos. Si yo les preguntara cuál es la voluntad de Dios, la palabra voluntad viene del latín voluntas, que al mismo tiempo es del verbo latino volo, que significa querer. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Esto lo realiza en Cristo. Su cuerpo se vuelve la verdadera ofrenda de la verdadera víctima. Y aquí es entonces donde juntamos tanto el aspecto humano, antropológico, lo que hablamos un poco del pueblo de Israel, y la parte teológica, cristológica, precisamente todo el centro en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Decíamos, si el cristiano es cuerpo de Cristo, dirá San Pablo, nosotros completamos en nuestros propios cuerpos lo que faltó a la pasión de Cristo. No es que le tocaban 48 latigazos, aguantó 33 y los otros 15 restantes los tenemos que repartir entre todos los demás. Sino que yo, en cuanto cuerpo de Cristo, soy cuerpo de Cristo, me toca hacer lo mismo que hizo Cristo, ofrecer mi propio cuerpo. De hecho, va a decir San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, ofrezcan sus propios cuerpos, tasómata jimón, como cisía, usa un término técnico, sacrificio, este término técnico, no hay interpretación. El término cisía significa ofrenda, sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. Este es su logiquelatreian, que a veces traducimos culto racional, culto espiritual. Logos es, ¿quién es Logos? Cristo. Logiquelatreian es el culto según Cristo. ¿Qué es lo que nos toca hacer a los cristianos? Ofrecer nuestro propio cuerpo exactamente del mismo modo que Cristo lo hizo. Somos el cuerpo de Cristo, hacemos lo mismo que Cristo hizo. Esto es lo que hacemos en la Eucaristía, centro y culmen de toda la vida cristiana, como lo dice el
mandamientos de la iglesia. Es decir, el pan, dicen los padres de la iglesia, es estos granos de trigo dispersos por los montes que, recopilados por la predicación apostólica, fueron triturados y hechos una única masa por el agua del bautismo, cocinados en el fuego del Espíritu Santo. Son el pan que se presenta en la Eucaristía. San Juan Crisóstomo. ¿Quién es el pan de la Eucaristía? Nosotros. El vino es el fruto de la vid. La vid en la Escritura, la casa de Israel es la viña del Señor, dice Isaías, y también canta el Salmo. El fruto de la vid es el fruto del pueblo de Dios, pero resulta que Cristo es la verdadera vid, o sea, el verdadero pueblo de Dios. Permanezcan en Él y darán fruto abundante. El fruto de la vid es el fruto del pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. El vino también hace referencia al pueblo de Dios. Esto que te doy no solo yo, Señor, esto que te doy es mi trabajo. Un canto de perdón que tenemos por ahí, ¿verdad? Pero ya de lo que estamos presentando. La ofrenda somos nosotros, pero nosotros en cuanto cuerpo de Cristo. Por eso hacemos el memorial de Cristo. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor, no en abstracto. La muerte del Señor que se está actuando en nosotros. Llevamos siempre nosotros la muerte del Señor para que en ustedes actúe la vida. Escuchamos un poco de San Pablo. ¿Qué estoy pretendiendo? Estoy haciendo una síntesis demasiado rápida. Perdón si los pierdo. El punto es comprender que no podemos pensar la celebración litúrgica como algo que está acá, algo que hacemos un poco espiritualoide, que no tiene incidencia en la vida concreta y práctica del hombre. Si yo no voy a la Eucaristía Dominical con la certeza y la conciencia de que voy a presentarle al Señor mi vida, con todo lo que Él me ha dado y he logrado hacer que produzca frutos, pero también con todo lo que no he sabido hacer. Por eso, primer rito en sentido estricto de la celebración eucarística es el acto penitencial. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos, hermanos, nuestros pecados, una de las condiciones clásicas. Voy a presentarle al Señor lo que he hecho con lo que Él me ha dado y mi petición de perdón por lo que no he sabido hacer. Y aquí el Señor, decimos, tenemos la certeza en la celebración eucarística, ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero resulta que ese pan y ese vino somos nosotros. Por eso la iglesia que ha nacido a ese cuerpo, así libertad en ese cuerpo, en el sacramento del bautismo, se renueva como cuerpo de Cristo en la celebración de la Eucaristía. Lo que dice en la encíclica el Papa Juan Pablo II, Iglesia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. No puede sobrevivir por largo tiempo sin la Eucaristía. Es decir, mi vida está íntima, estrechamente ligada, indisolublemente ligada a lo que celebro. De modo que yo no podría pensar, celebro sin tener en cuenta mi propia vida. Por eso la liturgia es fuente y culmen de vida cristiana. Y nos cambia el panorama de pensar, como diría el concilio, que vamos como mudos espectadores simplemente a ver la representación de la muerte del Señor. Y entonces algunos nos explicaban que cuando el sacerdote se lava las manos es Poncio Pilato lavándose otra vez las manos, cuando levantan el cuerpo de Cristo es Jesús que es levantado en la cruz, cuando se levanta el cáliz es cuando traspasan su costado con la lanza y sale sangre y agua, etc. Alegorismos. No estamos como mudos espectadores, Santiago. Tenemos que participar plena, consciente, activa y fructuosamente. Comprender, pues, que no voy a una puesta en escena. No es el sacerdote que arriba está haciendo las cosas y yo simplemente voy a ver. Llevo mi vida, con lo bueno y con lo malo, y salgo de allí renovado,
No porque escuché palabras bonitas del Padre que me alientan a sentirme mejor, no, salgo verdaderamente renovado como Cristo. Y si soy Cristo, salgo a vivir en mi propia vida lo mismo que Cristo. Ser Cristo, su presencia en medio de mi familia, mi trabajo, mi casa, etc. Entender la celebración del misterio pascual, entender la celebración litúrgica en esta perspectiva cristológica pasa necesariamente por entendernos a nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Punto culminante, la celebración, donde los signos sensibles pan y vino no son el contenido, por ejemplo, de la Eucaristía, son los signos sensibles. Si le falta el contenido, al menos yo me estoy privando de participar realmente del misterio pascual. Suena drástico, pero es que si no hacemos esto, vean la vida cristiana en un país que se dice católico en el 80% y que comulgan o asisten a misa al menos un 8%, hagamos números nada más, son millones. Con esos millones en nuestro país podría ser otro, pero no es que no pasa, porque si no hay la implicación necesaria a la vida, si la vida no es parte de lo que ofrecemos con la conciencia de que somos presencia, el Señor está presente en nosotros, lo que nos ofrecemos somos también nosotros en cuanto cuerpo de Cristo, que es parte inherente a la celebración. No dejamos que el misterio pascual actúe aquí y ahora para salvación de los hombres. Estoy haciendo la síntesis, perdón, muy apresurada, y hay elementos que quisiera tocar con más profundidad, pero el énfasis que me interesa es esto, o sea, una cristología no en abstracto, una cristología que se hace concreta. Hablar de la celebración litúrgica es en concreto la vida del cristiano, y la cristología es en concreto. Si no, podemos hacer un discurso muy bonito acá arriba, pero que nunca llegue a incidir en la vida de la iglesia. Espero no haberlos perdido demasiado, y ya me pasé un poco de tiempo. Ahí en el folleto tendrán un poquito más de elementos. No sé si hay tiempo de preguntas, y si no, pidámosle al Espíritu Santo que algo de esto haya podido yo transmitirles. Muchas gracias.